Quirón Podcast, ven y hablemos de historia. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3, capítulo 4, en donde nos acompañará Pablo Bedoya Molina, historiador y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es profesor del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, donde es integrante del Grupo de Investigación en Intervención Social GIIS. Investigación respecto a la acción política y cultural en temas asociados a los feminismos, las disidencias sexuales, corporales y de género, al poder, las teorías críticas contemporáneas, las memorias, la movilización social y el conflicto armado. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este podcast de Quirón, episodio 3, capítulo 4, en el cual trataremos el dossier Estudios de Género y Disidencias Sexuales, que es el número 19, publicado entre julio y diciembre del 2023, en el cual contamos con varios trabajos relacionados con la investigación respecto al género, las disidencias sexuales y cualquier tema que pueda ser controversial, pueda ser nuevo, pueda ser informativo dentro de estos nuevos enfoques historiográficos que estamos intentando abarcar dentro de la revista. Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, a Radio UNAL por el espacio y por supuesto contarles que hoy tenemos este maravilloso invitado que es Pablo Bedoya, quien nos abarcará un poco estas premisas de los estudios de género, especialmente en la ciudad de Medellín, y cómo se pueden abarcar también, como ya veremos más adelante, los estudios de género, disidencias sexuales y demás temas relacionados, es decir, conceptos y metodologías en torno a este asunto dentro de diferentes tiempos y momentos históricos. Entonces, Pablo, bienvenido a este espacio. Quisiera empezar preguntándote algo un poquito general, pero para que nos meta también en el tema, y es que he visto que gran parte de tu trabajo ha buscado estudiar, diagnosticar, divulgar y recordar las diferentes peripecias a las que se ha enfrentado la comunidad LGTBIQ+, a lo largo del tiempo. ¿Qué te lleva en tu vida académica a interesarte por este objeto de estudio? Hola Pablo, muchas gracias por esta invitación y al equipo de Quirón por la producción de estos podcasts. Considero fundamental que se abran las discusiones en el campo de la historia a ciertas perspectivas que, si bien han estado de cierta forma allí, no han tenido la centralidad en los estudios históricos. La pregunta es: ¿qué me llevó a estos asuntos? Bueno, yo creo que muchos de estos temas y quienes nos dedicamos a estos asuntos, de alguna u otra forma llegamos porque habían preguntas de la vida personal o de nuestra subjetividad propia que de alguna u otra forma llevamos a estos campos, sean académicos, sean políticos o sean, digamos, de la transformación cultural. En mi caso particular, pues hay como dos asuntos que siento que han sido importantes en mi vida y que terminaron teniendo un lugar en mi lugar como investigador. Uno es pues mi propia orientación, expresión de género, mi orientación sexual, mi sexualidad, pero también, digamos, una manera particular de habitar en mi identidad de género. Y pues vengo de una familia de dos mujeres lesbianas que son mis madres, así que, digamos, ha habido desde muy pequeño, desde mucho tiempo atrás, una pregunta en torno a comprender la violencia que se ha desplegado contra los cuerpos y las subjetividades que no se ajustan por completo, que retan o que interpelan los órdenes hegemónicos del género y la sexualidad. Así que, digamos, tenía esas preguntas, había vivido violencia en carne propia, pero también la que se dirigió contra mis madres. Y con esas preguntas llego a estudiar historia y bueno, muy rápidamente empiezo a preguntarme por asuntos que tienen que ver con los feminismos, con las mujeres, con las masculinidades, con las sexualidades y empiezo a dirigir, digamos, mi apuesta como historiador hacia estos temas. Posteriormente o paralelo, porque todo esto está imbricado, empecé a participar muy activamente de los procesos de movilización social, política y cultural de las disidencias sexuales y de género en el país. Y bueno, digamos que eso fue armando como un escenario
en el cual se vinculaba pues mi historia propia con mis intereses investigativos en las ciencias sociales y la historia y mi participación, digamos, como activista en distintos escenarios y discusiones. Es muy bonito eso que tú dices, que también además de poder relatar todo esto a través, digamos, de la ciencia o el quehacer del historiador, también lo llegas a sentir, a vivir, a percibir. Y yo creo que eso es una sensibilidad que construye mucho más allá, como desde lo que uno, desde un archivo, pueda sentir a través de la lectura, de los papeles o de la escucha de cualquier material, digamos, de fuente primaria que pueda uno acercarse para realizar sus trabajos. Creo que eso también da una percepción mucho más profunda y que permite también unos hallazgos y unas conclusiones que llevan realmente a cuestionarse de manera significativa. Hay algo particular que dices, y es que has trabajado este asunto, digamos, como de género, LGTBIQ+, demás asuntos relacionados con disidencias sexuales a través o a partir más bien de la violencia, que tristemente es algo que es transversal muchas veces en la historia de Colombia y de Latinoamérica a estos asuntos. En 2013, Pablo Bedoya publica con la profesora Ruth López Oseira, quien estuvo en nuestro episodio anterior, un libro que es Existir, Habitar y Resistir, Memoria Histórica de las Personas LGTBI en Medellín. Y al mismo tiempo tenemos un libro de Pablo Bedoya del 2017 que es Medellín, Memorias de una Guerra Urbana. Todo esto para introducir un poco esta idea de cómo se puede enlazar la guerra y, digamos, la resistencia LGTBI en la ciudad particularmente. Algunas citas que podemos hallar allí muy interesantes es esto de cómo la guerra nos impide amarnos, o cito textualmente: en efecto, el conflicto armado colombiano ha dejado la huella de la ruptura del amor en múltiples dimensiones. A quienes viven por fuera de la heterosexualidad les ha lesionado la posibilidad de entablar relaciones amorosas, porque hacerlo ha significado para algunas personas la tortura y la muerte. Pero las huellas de la guerra ante la posibilidad del amor se extienden también a la sociedad y a todos sus integrantes. Cuéntanos un poco, Pablo, por favor, de cómo es esta relación que existe de la guerra y, digamos, las personas con orientaciones sexuales diversas. ¿Cómo es que llegas también a interesarte para realizar estos trabajos bibliográficos? Voy a intentar diseccionar la respuesta por pedacitos para poder como plantear algunos asuntos que están detrás para llegar hasta ahí. Lo primero es la centralidad de la violencia. Y empezaría diciendo que hoy mi trabajo intenta o ha buscado escaparse un poco de la violencia, aunque es un tema que ha sido recurrente, digamos, en mi trabajo de investigación. Y la razón es, la violencia ha sido un relato común, una experiencia común y históricamente relevante para las personas que se apartan o retan los órdenes hegemónicos del género y la sexualidad. Sin embargo, esa violencia ha estado tan profundamente arraigada en nuestras sociedades que la hemos naturalizado. Hemos pensado que la violencia, pues, es simplemente un precio que habrá que pagar por entre comillas, lo quiero decir poéticamente, nuestro pecado. Y esta pregunta, digamos, entonces yo fui siempre pues como un chico muy loquita. De hecho, creo que mucha de esa experimentación también la viví justamente en la Nacional y experimenté mucha violencia sobre mi cuerpo, como ya lo he señalado, y eso generó en algún momento una pregunta muy fuerte por entender esa violencia. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se ha construido en el tiempo? Porque a medida además que me profundizaba, digamos, en la historia como campo de conocimiento, comprendía que yo creo que uno de los aportes más interesantes de la historia es que nos obliga a cuestionarnos por la formación histórica de las cosas, que inevitablemente es un camino desnaturalizante del mundo. Entonces, digamos que bajo esa premisa empiezo como a preguntarme, bueno, pero quiero entender el sustrato de esta violencia, y ahí se abre todo un camino que justamente se ha interesado por
plantear que los sistemas de la heterosexualidad obligatoria, del patriarcado, de la heteronormatividad, no son naturales ni están inscritos en la biología y en la naturaleza de las personas, sino que ha sido producto de relaciones de poder que a partir de instituciones de distinto orden, políticas, de representaciones sociales o imaginarios culturales o de mecanismos sociales cotidianos de coerción, pues se han formado. Y también esto me permitía comprender que la violencia no siempre ha estado. Es decir, que también hemos tenido en el mundo, en la larga historia del mundo, experiencias, comunidades, sujetos, territorios, donde ha habido posibilidades de otras maneras de comprender la sexualidad, el género, la identidad, el cuerpo, y en las cuales, digamos, esa violencia no ha sido el centro contra nuestros cuerpos. Así que bueno, ahí empieza como una perspectiva muy interesada en la violencia, pero a medida que avanzo, digamos, en ese ejercicio que es la comprensión de la violencia, ocurre algo, y es que aparece, digamos, la centralidad de la memoria. Porque si bien hay un interés por la violencia, por las razones que expreso, como que la violencia no es lo único, no es el único relato que tenemos para contar. También han habido experiencias de resistencia, de afecto, de amor, alegría, de fiesta. Es decir, a medida que me preocupaba por las violencias, y pues eso me llevó a estudiar distintas fuentes, me iba acercado al siglo XVIII, al XIX y al siglo XX, ese ha sido como mi campo, digamos, en términos temporales, empezaban a aparecer esos otros relatos que también me daban cuenta, ya no del relato lacrimógeno del dolor, que digamos nos pone en ese lugar de sujetos que han encarnado esa violencia contra sí, sino también como agentes políticos, como agentes culturales, como sujetos que aman, como sujetos que sienten, y ahí entonces pues el relato de la violencia se amplifica y da lugar a otras experiencias, porque también digamos empieza una preocupación porque lo único que tengamos para contar de nuestras experiencias sean experiencias de dolor, y pues no es así en la realidad, ¿cierto? Entonces bueno, de ahí entonces aparece mucho esta pregunta por la memoria. Entonces empieza por la violencia, casi que fue el punto de partida, luego se empieza a desplazar por un interés por las memorias y esas historias, y de qué forma concretamente en el campo de la historiografía estas historias o no importan, o suelen ser vistas como secundarias, o suelen ser vistas como excentricidades a contar, como casitos que hay que contar y que son interesantes. Y a partir de ahí hay una apuesta, digamos, en mi trabajo por dar la vuelta a esa forma de comprender nuestras historias y ponerlas en el centro. ¿Qué significa ponerlas en el centro? Significa también preguntarnos por cuál es el lugar estructural que el género y la sexualidad ocupa en la configuración de nuestras sociedades. Para, digamos, desplazar esa idea de ser simplemente historias apéndices a permitirnos comprender como asuntos centrales de las sociedades como ciencias sociales. En ese trasegar entonces, que pasa por ejemplo por ese libro de Existir, Habitar y Resistir, aparece este campo del conflicto armado, de nuevo la violencia. Y aquí la pregunta también era cómo en el desarrollo del conflicto armado colombiano se generaron unos patrones de violencia explícito contra ciertos sujetos que daban cuenta de un interés de los grupos armados, de distintos grupos armados, por ejercer formas de control y dominio territorial, y digamos planteando una tesis que es como lo que está en Aniquilar la Diferencia. Aquí hago una salvedad chiquita, ahorita señaladas Memorias de una guerra urbana, digamos, yo hago parte del trabajo, es un equipo, digamos, grande del Centro Nacional de Memoria, de región, de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, digamos, no es un texto solamente mío, pero a partir de estos textos sobre el conflicto y el cruce con el género y la guerra, la pregunta entonces era comprender cómo los órdenes de la guerra han estado vinculados al género y la sexualidad. Por ejemplo, de qué manera la militarización de la vida, que establece formas cotidianas de poder en varones armados en determinados territorios, da cuenta entonces de una lógica en el conflicto que no solamente ha buscado la disputa por los recursos económicos y políticos, que es la forma en la que comúnmente vemos la guerra en el país, sino también por una disputa en el ordenamiento moral,
del que pasa entonces por el control de los cuerpos y por el control de los relacionamientos. Y en ese contexto entonces es que lanzamos esta idea. De hecho, Aniquilar la Diferencia inicialmente se iba a llamar así, luego por una recomendación del sabio Gonzalo Sánchez terminamos llamándolo Aniquilar la Diferencia, pero mantuvimos esta idea en la introducción, que es esta idea de esta guerra nos ha impedido amarnos. ¿De qué forma esos órdenes violentos, patriarcales, militaristas y guerreristas han generado condiciones en las cuales el amor, ciertas expresiones de amor han quedado o en la sombra, o han sido perseguidas, o han estado siempre bajo sospecha? Y sin embargo también dando cuenta de que a pesar de la existencia de esos órdenes violentos, podemos sintetizar una resistencia, pero a mí me gusta, a veces esa categoría se me queda corta. Ha habido algo como que sobrepasa ese orden violento y a pesar de eso ha construido condiciones para el amor. Porque también cuando hablamos de estos asuntos, por ejemplo de las disidencias sexuales, nuestro centro de reflexión suele ser la sexualidad, ¿cierto? Como pensamos que esto se trata solamente de encuentros sexuales, y aquí también queríamos posicionar la idea de que lo que también se ha impedido, se ha visto afectado, es el afecto, son las formas de amor entre las personas, y no solamente, digamos, pues el ejercicio de la sexualidad. Entonces, bueno, esto intentando recoger como algunos de estos asuntos que planteas, Pablo. De varios asuntos que tratas acá, entre unos de ellos me llama la atención es esto de cómo se llega al punto de naturalizar tanto la violencia y la barbarie contra las disidencias sexuales, que ya no se considera como una violación a los humanos o a los derechos humanos, para ser precisos, sino que dentro de la historia de Colombia se puede llegar a decir que es como el precio de ser así. Quisiera que nos ahondaras también un poco cómo es que desde la sociedad también se han, digamos, generado todos esos tipos de violencias que llevan a generar una cultura, o han llevado a generar una cultura, que todo, digamos, en nuestras épocas de violencia ponen a estas personas en una situación muy vulnerable, y que todas las personas tienden desde las miradas culturales o tradicionales a juzgarlas y apuntarlas como personas no aptas, entre otros muchos términos. Muy bien, yo creo que responder a esa pregunta nos puede poner como en la necesidad de establecer a qué duración, en términos de esta perspectiva brodeliana sobre las duraciones y el tiempo histórico, a qué duración nos referimos. ¿Por qué planteo esto? Digamos que hay un trabajo que publico en 2020 que se llama Desenfrenada Lujuria, que es una historia de la sodomía a finales del periodo colonial, que es publicado por La Nacional y la de Antioquia, en la que, digamos que vuelvo a esta pregunta, y ahí hay un centro, digamos, por comprender la formación histórica de la heteronormatividad. Es decir, hoy, a partir de las teorías feministas y de disidencias sexuales, hemos llegado a un acuerdo en plantear que existe un sistema de producción de la diferencia al cual llamamos heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria, y que fundamentalmente consiste en un conjunto de instituciones, de representaciones sociales o imaginarios y de mecanismos sociales de coerción que han estado dirigidos a instaurar la heterosexualidad como única forma posible y legítima de relacionamiento, y a la monogamia también como parte de esa forma de concebir las relaciones. De tal manera, esto viene de las perspectivas lésbico-feministas de los años 80, como Adrienne Rich y Monique Wittig, que planteaban entonces que comúnmente pensamos la heterosexualidad como una orientación sexual más, como hay homosexuales, hay heterosexuales, hay bisexuales. En su perspectiva, digamos que es la más teórica y conceptual, lo que quieren plantear es que la heterosexualidad no ha sido solo una opción, sino que ha sido la norma. A todos y todas nos han criado bajo ese precepto, y yo cuando hablo de esto pongo un ejemplo simple, y es cuando hablamos con un niño o una niña en una conversación familiar. Si es un niño, es común que la tía o el tío le diga, y ya tiene novia. O si es una niña, pues de pronto le hagan algún chiste con un niño. Ahí se presume siempre que ese otro es hetero. Cuando conocemos a alguien, presumimos, es decir, siempre todo nuestro sistema de organización social, nuestras instituciones políticas, todo gira en torno a ese principio.
Entonces, ¿por qué quiero irme hasta allá? Porque claro, como eso está tan arraigado en nuestra cultura, y hablo de la heteronormatividad porque es como, así como hablamos del patriarcado como una estructura, del capitalismo como una estructura, del racismo o la colonialidad, la heteronormatividad entonces da cuenta de asuntos estructurales. Y esto me parece importante porque todas las cosas que ocurren, esa violencia que ocurre en el marco de la guerra, esa violencia que puede ocurrir en el patio de una escuela, eso que ocurre al interior de las familias, todos esos escenarios donde esa violencia se da, pues responden a ese mismo orden. Ahora, esa estructura o ese orden está tan masificado, es tan cotidiano, es tan a veces invisible, que asumimos que siempre ha estado ahí. Es decir, que a través de los siglos de la historia, pues siempre hemos actuado de esa forma. Y justamente, digamos, en Desenfrenada Lujuria, lo que quiero hacer es cuestionar esa idea. Y es plantear que si bien en distintas sociedades han habido personas, grupos que han expresado opiniones en contra de las sexualidades no hegemónicas, pues también es cierto que no siempre ha sido una institución la heterosexualidad. Y entonces ahí se empieza a plantear que esto surge fundamentalmente en el periodo medieval europeo y va a expandirse por el mundo a través del proceso de colonización. Del proceso de colonización europeo en América, pero también del largo proceso de colonización de Europa en distintos territorios del mundo. Y voy a poner un ejemplo concreto. Es muy común que cuando hablemos de este tema, por ejemplo, miremos las leyes, los países que todavía tienen legislaciones que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. La mayoría de esas legislaciones usa la categoría sodomía, porque es muy interesante que muchas de estas sociedades no tenían ningún marco normativo en contra de estas sexualidades hasta que la colonización llega. Luego entonces hoy vemos estos países, muchos de ellos por ejemplo en el continente africano, y decimos, ahí se da cuenta del atraso. Es que ya los países desarrollados hemos superado esa discusión y ahí se ven esos países que están en una condición inferior de desarrollo, cómo mantienen esas viejas ideas. Pero es bastante interesante que esas viejas ideas aparecen justamente en muchos de los territorios del sur global tras la colonización europea. Quiero plantear esto desde aquí para decir eso, como quizás mucha de esta discusión que se pregunta por la violencia heteronormativa tiene que encontrar las raíces de esa discusión en el proceso de colonización y los efectos a largo plazo que esto ha tenido en la configuración entonces o el lugar que ciertas instituciones como la Iglesia han tenido en la formación de estas naciones. Pero claro, el asunto no solo no se quedó ahí. Digamos que si bien en el proceso de colonización y con la instauración de las instituciones hispanas en territorios como el americano, pues digamos empieza a aparecer mucho de los marcos que van a empezar a perseguir estas sexualidades. Y ahí hago un paréntesis, habrá que decir que no es que en América no existieran también algunos grupos, comunidades que expresaban algún rechazo, pero no era uniforme. En América existían distintos pueblos que tenían distintas miradas, algunos muy abiertos, otros no. En unos existía reconocimiento de identidades de género no binarias, o no se reconocían solamente identidades de género binarias hombres, mujeres, sino que había otras expresiones. Esto se ha estudiado por ejemplo en el Imperio Inca, en distintos lugares de lo que hoy es México. De hecho, algunas de esas expresiones perviven, como es el caso de las muxes en Oaxaca, en México, donde pues son sujetos que pudiéramos traducir en nuestras formas de interpretar el mundo como trans, pero es inadecuado nombrarlo de esa forma porque estamos extrapolando una noción que no es propia, pero que da cuenta entonces de cómo en una comunidad se reconocen otras identidades, incluso son personas, pueden llegar a casarse con un varón, es decir, es todavía una expresión de esas tradiciones que justamente la colonización arrasa, y que la colonización justamente en su intención homogenizante pues termina homogenizando y llevando, digamos, todo este precepto a través de América. A lo que quiero entonces llegar es que
tenemos ese primer momento que es la colonización, pero luego tenemos la formación de las repúblicas y en ese sentido la formación de los estados nacionales, en el cual ahora bajo otros preceptos como la noción de familia nuclear que se constituye en la idea del centro de la sociedad, pues aparece un nuevo repertorio discursivo, político y una nueva forma de ordenamiento social que ahora va a actualizar las formas de esa persecución, de esa violencia. Entonces lo que quiero decir es que han existido distintas etapas que han ido generando unas capas en la formación histórica de esa estructura que llamamos la heteronormatividad, y que hoy, si digamos en medio de las discusiones que buscan la desarticulación de esos sistemas o su deconstrucción, pues nos implica dar esta discusión en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo para poder, si se quiere, transformar esos órdenes. Contarles a nuestros oyentes que este trabajo, Desenfrenada Lujuria, una historia de la sodomía a finales del periodo colonial, es un trabajo de investigación que comienza Pablo Bedoya desde el pregrado en historia y que culminó como su tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, finalmente publicado con la Universidad de Antioquia en el 2020, que los invitamos que se acerquen y puedan ojear un poco este texto tan interesante de todo lo que nos ha desarrollado y sobre todo esta idea que se popularizó en el periodo colonial de la sodomía, que digamos desde los diccionarios de autoridades pueden entenderse como el concúbito entre dos personas de un mismo sexo, o en vaso indebido, entendiendo vaso metafóricamente como la capacidad de un sujeto o el molde del mismo. Lo que hace bien interesante esto, Pablo, de cómo es que se concibe una persona fuera de la norma o fuera, digamos, como de la manera correcta de ser. Quisiera ahora extrapolar un poco esta conversación y centrarnos en Medellín y sus alrededores, conociendo también un poco de cómo es la historia y el movimiento LGTBI en nuestro territorio, que has podido conocer y especialmente que nos cuentes un poco cómo es la movida, digamos, historiográfica de investigación en torno a estos temas dentro de nuestro territorio. Ok, voy a arrancar por lo segundo, además ya explicaré por qué, y es Medellín es bastante interesante en este tema. Yo creo que Medellín es de amores y odios, de contradicciones profundas y muy vivas, porque al mismo tiempo que hablamos pues, de una sociedad a veces muy pacata, con una moral muy conservadora, no en vano somos cotidianamente un bastión importante de la derecha y la ultraderecha en el país y en América Latina, al mismo tiempo siempre ha existido una sociedad que continuamente interroga, rompe ese orden, tanto pues que terminamos a veces expresando esta contradicción con la idea de doble moral, ¿cierto? Como una ciudad donde pasa de todo, pero donde los preceptos tradicionales siguen teniendo un peso importante. Y lo planteo en estos términos porque si bien entonces Medellín, con esas características que señalo, ha sido un importante centro de producción de discursos y prácticas que se han dirigido en contra de las disidencias sexuales y de género a través del tiempo, sobre todo creo que tenemos registro, ya si nos ponemos así muy rigurosos como historiadores, tenemos especialmente registro del siglo XIX y el siglo XX, lastimosamente no tenemos tantos registros, por ejemplo, coloniales en la materia. Pues en esta ciudad ha existido muy vivamente muchas expresiones de personas trans, no binarias, travestis, maricas, lesbianas, etcétera, que han estado muy presentes en la ciudad. De hecho, pues una de las figuras, a mí no me gusta esta idea como del primero, yo siento que como historiadores sabemos que son procesos que van dando cuenta y que a veces se terminan encarnando en ciertas figuras, pero quien es considerado de cierta forma el iniciador del movimiento de liberación homosexual en el país es León Zuleta, justamente alguien de la ciudad. Y quiero arrancar por aquí para decir que, digamos, entonces ha existido, y esto está recogido en distintos trabajos, como los trabajos de Walter Bustamante, de Guillermo Correa, de Elkin Naranjo, también de Alejandra Morales, o de Tefa Guzmán,
y ahora más reciente, por ejemplo, de Ana Lula Feral, que justamente muestran, digamos, esa presencia en las calles. Entonces los trabajos de Walter y Elkin sobre Guayaquil, el trabajo bellísimo de Guillermo de Raros, que da cuenta de esas presencias en la ciudad. Pero quiero hablar de estas presencias para poner un paralelo, y es que al tiempo que esas presencias han estado en Medellín, también se ha generado como una suerte de, no sé cómo nombrarlo, no es una escuela porque no somos una escuela, pero a veces algunos lo han llamado así, como una suerte de escuela donde es como el lugar del país que más ha concentrado estudios históricos en la materia. De hecho, pues gran parte de lo que en el país existe que pudiera nombrarse como historia de las sexualidades o de las disidencias sexuales ha estado en Medellín. No estoy diciendo que sea lo único. También, por ejemplo, está el trabajo maravilloso de Felipe Caro, que es de Bogotá. En algún momento el trabajo de Carolina Giraldo, que es de Pereira, pero pues lo hizo en Bogotá, que es también sobre la colonia. Pero ya varios historiadores incluso se han llamado la atención sobre eso, cómo en la ciudad se ha construido una larga línea de investigación que ha producido, digamos, muchos, desde artículos, libros, pero también otros formatos audiovisuales, museográficos, donde hemos hablado constantemente de esta historia. Entonces me parece interesante. Y también, pues a propósito de esta casa, creo que la Escuela de Historia de la Universidad Nacional sede de Medellín ha jugado un papel central. Yo creo que la apuesta en algún momento del departamento por una historia social y cultural, pero también por una historia que reconocía muchas otras formas de hacer historia, creo que fue muy importante para eso. Entonces lo que quiero simplemente plantear es como eso, la contradicción de esa Medellín tan cerrada en algunos aspectos, pero tan viva en términos de la presencia de las disidencias sexuales en la ciudad, en las calles, en el espacio público, y al mismo tiempo entonces el desarrollo de unos procesos de movilización social y política como los que encarnó León Zuleta y todo lo que vino después de él, y del desarrollo entonces de unas perspectivas historiográficas que van a desarrollar muy fuertemente el tema, y que creo que una de sus apuestas y que la diferenció en algún momento de lo que existía en el país fue la incorporación de perspectivas feministas críticas y del pensamiento sexodisidente para escribir historia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya existía en el país, existían trabajos como los de Jaime Borja, como los de Pablo Rodríguez, que pues ya fueron importantes porque aportaban algunos aspectos, pero creo que la ausencia de una perspectiva feminista y sexodisidente en esos estudios también siempre generó una limitación en su comprensión, que siento que es lo que en esta, entre comillas, escuela en Medellín de historia de las sexualidades ha estado muy presente. Muchas gracias, Pablo, por ampliarnos todas estas perspectivas de estudios de género dentro de nuestra ciudad, por supuesto de nuestro país. Y quería también tocar un poco un tema de divulgación científica e histórica en el que has trabajado, que es un proyecto titulado Hilos de Sangre, Historias y Memorias del VIH en Colombia, el cual se encuentra disponible en una página web www.hilosdesangre.co, que claramente se las dejaremos en la descripción para que puedan acceder. Un proyecto realizado con colaboración con el artista Carlos Mota, el cual contó con el apoyo de Pen Melon, Just Future Initiative, Dispossession in the America. Para que nos cuentes un poco de qué se trata esto. Bueno, este es un proyecto que amo profundamente. Es como, digamos, realmente me genera mucha felicidad la posibilidad de haber desarrollado esto. Además, con Carlos, que es un artista increíble, que ha hecho una obra de muy larga trayectoria en la pregunta por las sexualidades y las disidencias. Hilos de Sangre es un proyecto que fundamentalmente partió pues de una premisa o de algo, de una realidad, y es que en el país, pues si bien existían por ahí cositas sobre el VIH y su historia, pues no se había desarrollado un proyecto de largo aliento que permitiera acercarse como a lo que ha sido el desarrollo histórico del VIH y el SIDA en el país. Este tema es muy importante por varias razones. Cuando pensamos en el VIH, generalmente pensamos en una enfermedad o en un virus que provoca una enfermedad más bien, porque el VIH en sí mismo no es una enfermedad. Y
Entonces lo terminamos siempre viendo desde la perspectiva, digamos, de la salud pública o de la historia de las enfermedades, si nos paramos desde nuestro campo. Sin embargo, esa no es la perspectiva que nos interesaba, sino más bien concebir, reconocer el VIH como un fenómeno cultural que tuvo implicaciones muy importantes. El VIH es, yo no sé si de pronto la audiencia ha visto series como por ejemplo Pose, que narra el mundo de los ballroom en los años 80 y 90 en Estados Unidos, una serie bellísima, y que da cuenta pues mucho de las presencias afro y trans allí. Y si alguien ha visto Pose, va a ver por ejemplo que aparece con mucha fuerza este tema del VIH. Entonces lo que quiero decir es que cuando el VIH apareció en los años 80 y 90 fue muy importante porque generó muchas discusiones, también impulsó muchos procesos de movilización social y política que reclamaban la ausencia estatal o la lentitud estatal en la respuesta, que también implicó muchas discusiones sobre los procesos de estigmatización, pero además, por ejemplo, generó cosas como el uso del condón, eso antes del VIH o del lugar público del VIH, porque ya existía en el mundo, solo que se hizo público en los 80s. Antes de eso pues no era algo que estuviera en los lenguajes comunes o en la subjetividad común sexual de las personas. Entonces lo que quiero insistir es, VIH fue un pasaje muy importante en nuestra historia por las implicaciones que tuvo y las transformaciones culturales que produjo. Entonces, digamos, ese era nuestro interés, más aproximarnos desde una perspectiva cultural al VIH que de las discusiones sobre salud pública o sobre salud o enfermedad. Entonces, lo que nos interesaba era poder pues reconocer esas historias, esas memorias y, digamos, dando continuidad a lo que ha sido mi trabajo con memoria, pero también el de Carlos, que se ha interesado también como artista por esta perspectiva. Empezamos a recorrer algunos lugares del país, construyendo a partir de unas narrativas o con las personas pues protagonistas un proceso de memoria que diera cuenta de lo que habían sido las experiencias del VIH desde distintas ópticas. Desde quienes participaron en el sector salud, desde activistas, desde personas que participaron de la elaboración de políticas o de la respuesta estatal y, sobre todo, muy importante, desde la perspectiva de artistas. Porque, pues, si bien se ha planteado muchas veces el gran problema del VIH no es tanto el virus, sino la estigmatización que recae sobre él y sobre quienes viven con el virus, por lo tanto, entonces el lugar de esos sujetos que habían construido otras narrativas o que habían a través de prácticas artísticas cuestionado esas ideas hegemónicas, pues nos interesaba especialmente. Entonces, a partir de eso, bueno, entonces digamos en ese desarrollo también nos dábamos cuenta que, ok, pues qué chévere recoger todo esto, pero ¿y dónde queda? Pues porque gran parte del problema es que si uno se interesaba por estas memorias, pues no existía mucho donde acercarse. Eso también pasa con muchos otros temas vinculados a las disidencias sexuales. Entonces decidimos apostarle a construir un archivo que fuera de acceso público, un archivo que fuera un archivo oral, visual, sonoro, pues claramente como oral y documental, en el cual recogimos distintas fuentes históricas de distintos tipos, material que producían las organizaciones, lo que hacían los y las artistas, pero también esas memorias vivas propiamente en ese archivo. Entonces, claro, tenemos hilos de sangre que, como ya has planteado, se puede acceder, ahí pueden encontrar todo el material. Hay otra forma de acceder a las historias y es a través como de un formato que no es exactamente podcast, porque no es lo que hicimos, pero pues digamos es un poco bajo una suerte de formato podcast, facilitar que las personas puedan acceder al archivo oral. Así que también pueden acceder a través de Spotify y de Apple. Igual hilos de sangre, y ahí pueden escuchar. Hicimos a través del país 62 conversaciones con 67 personas y pues ahí podemos escuchar pues la perspectiva de mujeres cis, hetero y lesbianas, de personas trans, especialmente mujeres, de muchos hombres gays que fueron quizás al principio de la respuesta uno de los actores protagónicos, también por el efecto que tuvo al lado de las mujeres trans. Bueno, distintos sujetos pues que hicieron parte. Entonces esta es la segunda parte. El primero es la página web, la otra es poder acceder a través de Spotify como podcast,
Y lo tercero fue una exposición que hicimos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Mambo, que estuvo entre marzo y junio de 2023 y en la cual recogimos alrededor de 30, casi 40 obras de personas que desde los años 70 habían referido algo relacionado con esto. Muchos artistas también de nuestra escena nacional murieron por causas asociadas al SIDA, como es el caso, por ejemplo, de Lorenzo Jaramillo. Entonces es como importante. Entonces, bueno, recogimos ahí muchas obras, algunas de artistas muy reconocidos del canon nacional, como Miguel Ángel Rojas, o Luis Caballero, o Lorenzo Jaramillo, pero también de muchos y muchas otras artistas, muchos y muchas de ellas jóvenes, con obras impresionantes que estaban por ahí, planteando ya incluso otras miradas sobre el VIH. Ya también incluso uno puede ver cómo las miradas de los artistas más contemporáneos, los primeros obviamente hay una preocupación por la vida, por el dolor, por las angustias de la muerte, pero también en las miradas más contemporáneas, donde ya digamos el virus ocupa un lugar muy distinto, ya no es considerado terminal, es crónico, etcétera, en el que ya se habla de otros temas, por ejemplo, el derecho al placer, de los cuerpos, de la experiencia con los medicamentos. Entonces, bueno, la tercera parte de Hilos fue esa exposición que estuvo presente, que ya pues se cerró y bueno, que fue bastante exitosa en términos de las visitas y de las conversaciones que generó. También vinculó no solamente obras como pinturas o como instalaciones que estaban, pues que ya existían como objetos, sino también algunas que fueron construidas para la exposición, como algunos performances, por ejemplo. Entonces, bueno, ese fue ese proyecto de Hilos, que como te digo, pues lo que ha buscado fundamentalmente es abrir una discusión pública sobre lo que ha sido pues la historia del VIH en el país. Un proyecto muy bonito, una página interactiva donde podrán encontrar las conversaciones que ya nos mencionaba Pablo, líneas del tiempo sobre todos los asuntos relacionados con el VIH en Colombia, el archivo documental y por supuesto estas exposiciones del arte y el VIH en Colombia. Para terminar, quisiera, Pablo, que nos contaras también un poco de las nuevas cosas en las que estás trabajando o apuntando en relación con estos asuntos de género en tus investigaciones. Y sé que actualmente estás en colaboración con Ana Lu Laferal, trabajando en un proyecto que es Necropolíticas de la Heteronormatividad, Órdenes Sociales, Género y Guerra en Medellín, 1980-2000, en la construcción de archivo y memoria sobre las experiencias y la cultura trans de la ciudad entre los años 70 y el presente. Bueno, efectivamente este es el trabajo en el que ando en este momento con la maravillosa Ana Lu Laferal, alguien a quien quiero y admiro profundamente. Y bueno, lo que estamos haciendo con Ana, voy a contar un poquito también la historia de ese proyecto para poder contar de qué es lo que terminamos haciendo, ¿cierto? Digamos que con Ana traíamos, Ana más desde las artes y desde las intervenciones performáticas, en mi caso como desde la investigación en conflicto, veníamos con preguntas en torno a la relación entre la guerra, la heteronormatividad y los cuerpos disidentes. Particularmente nos interesaba poder trabajar desde la perspectiva de la noción de necropolíticas de Achille Mbembe y de Sayak Valencia, que fundamentalmente nos permitía comprender de qué forma las transformaciones en el capitalismo, en ese capitalismo salvaje, neoliberal, más contemporáneo, de alguna u otra forma permitían explicar algunos de las transformaciones en las formas de violencia, porque como lo planteé desde el inicio, cuando naturalizamos la violencia pensamos que siempre ha sido así, y no, pues no siempre, a veces ha habido heteronormatividad, pero no siempre se ha expresado de las mismas formas. Y desde los años 70 se dio en la ciudad y en otros lugares del país, en Pereira, en Bogotá, en Cali, como una suerte de proyecto de exterminio que se dirigió contra las personas disidentes, especialmente contra los cuerpos trans o cuerpos que eran ilegibles desde el binarismo de género hegemónico. Entonces,
digamos que nos interesaba las ciertas formas de violencia que dan lugar a la ausencia. ¿Cómo así? Pues las personas ya no están. Mucho de lo que se había hecho en el país sobre estos temas, del que yo también he participado, se ha hecho con la memoria de sobrevivientes. Entonces son personas que pueden dar cuenta de las experiencias, por ejemplo, de violencia sexual, de desplazamiento, de amenazas, de hostigamientos que se dirigieron contra sus cuerpos. Pero digamos que las personas que pues fueron víctimas de asesinato, que perdieron la vida en medio de masacres, o que pues por las lógicas de la desaparición forzada pues no sabemos de ellas, pues no están presentes para dar cuenta de esa voz. Así que digamos que nuestro interés inicial era la voz de esa ausencia, cómo poder acercarnos a esa ausencia, cómo poder dar cuenta de esas experiencias. Y a partir de ahí, bueno, empezamos una reflexión que, bueno, ¿dónde están las memorias de estas ausencias? Justamente en las redes de solidaridad, afecto, resistencia y cuidado que se han construido en el tiempo. Y bueno, ahí empezamos un proceso que, como te digo, tenía como punto de partida, pues, pensar de una forma histórica la violencia. Pero a medida que nos ahondábamos en este ejercicio, nos dábamos cuenta que si bien eso era muy importante, quizás lo más valioso y hermoso que encontrábamos era la riqueza de las formas de memoria que daban cuenta de las experiencias, las prácticas, las identidades y las culturas trans en la ciudad. ¿Esto qué significa? Pues que si bien hablábamos de asuntos como la violencia y tal, pues si bien está la violencia y eso pues tiene un papel ahí en estas memorias, pues las memorias hablaban de muchas más cosas, hablaban de del trepe, de juntarse con las amigas para mariquear, de las resistencias cotidianas que se dan en la calle en una ciudad que está constantemente asediando tu vida, y entonces cómo entre todas nos organizamos para poder no solo hacerle frente a la violencia explícita, vinieron a joderme la policía, ¿qué hago? Sino también de lo que significa la violencia económica, la desposesión, la desigualdad, y cómo colectivamente entonces se construían estrategias para poder comer, para poder tener un lugar donde dormir, para acompañar a la parcera o a la hermana en sus intervenciones para construir el cuerpo con el que se identifica. De las estrategias para poder hacerle quite a las formas de patologización de los sistemas de salud. Es decir, apareció una riqueza de historias que sobrepasaba el problema de la violencia. Y en ese contexto empieza a hacerse protagónico un dispositivo particularmente, y es la fotografía. La fotografía ha sido una fuente para la historia. Yo creo que aquí, pues, por ejemplo, la Nacional está el Laboratorio de Fuentes Audiovisuales que ha dirigido yo. Bueno, aquí, pues, eso no es una conversación nueva para nosotros y nosotras, pero a través de esas fotografías encontramos la posibilidad de generar un dispositivo de memoria, que consistía en que muchas de ellas, sobre todo las mayoras trans, y aquí hago un paréntesis, ¿por qué tan importantes las mayoras? Como ha sido continuamente expresado por distintas organizaciones como la Red Comunitaria Trans de Bogotá o la Red Popular Trans de Medellín, por la violencia histórica, la expectativa de vida de las personas trans pues ha sido reducida. Se habla de 35 años en América Latina, eso obviamente pues tiene matices según el contexto y el tiempo, pero el asunto es que para que muchas personas trans fueran mayores, pues ha habido una historia de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces muchas de estas mujeres trans mayores tenían fotografías. Una de ellas, por ejemplo, tenía miles de fotografías. Entonces muchas de ellas incluso sin revelar, en negativos. Entonces empezamos todo un proyecto que el proyecto se dirigió y casi que cambia un poco su orientación del centro de la violencia a esas memorias expresadas en las fotografías. Y bueno, empezamos un proyecto, pues damos continuidad a ese proceso, y lo que estamos haciendo entonces ahora es construyendo un archivo de memorias trans o de las culturas trans y las sexualidades. Realmente lo pensamos más como un archivo de la desobediencia sexual, más que un archivo trans, también porque la categoría trans es situada, es histórica, refiere a los últimos décadas, pero pues en otros momentos, en otros contextos han habido otras categorías que han descrito lo que pudiéramos llamar la desobediencia de género o del sexo.
Entonces, estamos entonces ahora, seguro parecido, pero no exactamente igual, pues a ese ejercicio que fue Hilos con el VIH, construyendo acervos, principalmente, como te digo, a través de las fotografías, porque además esas fotografías entonces nos permite hablar como desde una suerte de historia desde abajo, de cuáles eran esas experiencias de vida, porque muchas de las fuentes que hemos usado para trabajar estos temas son las fuentes que dan cuenta del poder. Entonces, lo que escribían los médicos sobre los cuerpos disidentes, lo que decía la prensa, por ejemplo, Sucesos Sensacionales, que ha sido una fuente muy importante para muchos, pero claro, cómo identificamos otras fuentes que no sean producidas desde el lugar de la hegemonía, sino que justamente dé cuenta de las experiencias situadas y de esas y de la experiencia propia de los sujetos trans. Y bueno, ahí entonces estas fotografías han jugado un papel, porque además son fotografías tomadas por ellas mismas. Entonces, claro, ya no es el encuadre de quien está exotizando ese cuerpo que le llama la atención, sino que es el encuadre cotidiano de pues la foto con mis amores, la foto con las amigas. Esto también porque a veces el problema a veces del relato de la violencia, y por eso quienes trabajamos con la violencia tenemos que ser muy cuidadosos con ello, es que a veces podemos generar un relato que solamente da cuenta del dolor. Y en todas estas fotografías no solamente hay eso, hay muchas otras. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres trans viajaron mucho, fueron a Europa, pues porque ahí se generó en los años 80 y 90 unos flujos migratorios muy interesantes. Entonces esos acervos fotográficos dan cuenta de sus viajes a Europa, Italia, Francia, de una cosa. Y bueno, ese es como nuestro interés, poder constituir este archivo y a partir de ahí poder entonces construir otras memorias y otras narrativas que den más cuenta de otros aspectos, como la vida cotidiana, como las prácticas culturales, como las formas de imaginar el mundo, las formas de solidaridad propias, las estrategias para construir el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en eso andamos con Analu. Esperamos a través de este año puedan estar circulando algunos de los productos que estamos construyendo y de los dispositivos en torno a estas memorias. Qué bonito ese proyecto, y también esperar a que todos nuestros oyentes puedan acercarse de una u otra manera en un futuro a todo esto que se viene construyendo de la memoria trans, LGTBIQ+, que han sido tan relevantes y tan tratados últimamente en nuestra historiografía, que es algo muy positivo también poder darle una mirada distinta a estos asuntos de la guerra, la violencia, la historia colonial, la historia de las mujeres y demás. Queremos agradecerte, Pablo, por haber estado acá. Pablo, a ustedes muchas gracias. Ha sido muy placentera esta conversa. Antes de terminar, recordarles a todos nuestros oyentes que ya se encuentra disponible en el OJS, que es la página web de Quirón Revista, el número 19, que es el dossier Asuntos de Género y Disidencias Sexuales, en el cual podrán encontrar una serie de textos relacionados con estos asuntos y estas nuevas metodologías historiográficas, como es el artículo Las mujeres y la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Quebec, y transcripciones como la transcripción del catálogo de libros pertenecientes a la señora María Antonia González, cuya lista formé por recomendación de ella, como también la transcripción de Olman Ramos, con quien hablamos ya en el primer episodio de esta serie de podcast, de este capítulo 4, que es la Real Cédula, en que su majestad previene que las mujeres que mueren embarazadas se abran en la impresión de cómo se deben abrir la operación 1805. Agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, especialmente a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, al Departamento de Historia, por permitir estos espacios estudiantiles, y por supuesto a Radio UNAL por hacer posible este podcast.